Exclusivo. Estos son los 31 cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC que siguen refugiados en Venezuela. La FM conoció en exclusiva un informe de inteligencia que detalla la distribución específica de los grupos al margen de la ley, que en los últimos años han migrado hacia Venezuela para expandir sus redes criminales. Este documento, en poder del gobierno colombiano, es clave para establecer las nuevas estrategias de seguridad de las fuerzas militares en zona de frontera. El informe, de clasificación ultra secreta, se enfoca en el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, ELN en Venezuela. Este informe de inteligencia conocido por la FM señala que en 2025 se dio una gran expansión del ELN en Venezuela, especialmente de los frentes de guerra norte, nororiental, oriental, Darío Ramírez Castro y el Frente de Guerra Urbano Nacional. Sin embargo, los primeros reportes de la expansión de los miembros del ELN en territorio venezolano datan de 2022, año en el cual empezaron a consolidarse en varias regiones con el apoyo y la protección del régimen del chavismo. Así las cosas, confirma la presencia de más de 1.300 guerrilleros del ELN que pasaron la frontera hacia el vecino país. Lea también, comandante de las fuerzas militares supervisa el despliegue de las tropas en zona de frontera. Los cabecillas que están en Venezuela son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, Víctor Cubillos, alias Aureliano Carbonell, Jaime Galvis Rivera, alias Ariel o alias Luis Alcantús, Miguel Parra Medina, alias Guillermo, Eudes Ojeda Obando, alias El Tuerto o alias Maecha, Emilcio Oviedo Sierra, alias Marta o alias La Abuela, Luis Carlos Guerrero, alias Mosquerita, alias Vidal, cuyo nombre real no está registrado, Álvaro Montejo, alias Nicolás o alias Calet, Cristóbal Grimaldo Álvarez, alias Jaime, alias Chiqui, La Flaca, Elizabeth o alias Lucía, José Baltasar Herrera, alias Emiliano o Carlitos, alias Camilo, quien no registra su nombre de pila, alias Marquitos. Estos cabecillas del ELN son los encargados de dirigir y coordinar las acciones criminales, especialmente las relacionadas con el tráfico de drogas en zona de frontera y el envío de los cargamentos hacia África y Medio Oriente. Estado Mayor Central de las FARC. Para el caso del Estado Mayor Central de las FARC, el informe revela que, de los cerca de 4.000 integrantes, unos 40 están en territorio venezolano. Lea también, exclusivo los vínculos entre el ELN, el Cartel de los Soles y Hezbollah para el envío de droga a África y Medio Oriente. Así las cosas, de dicho grupo, los cabecillas que pasaron la frontera son Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, Jenner García Molina, alias John 40. Según el informe, estos dos cabecillas tienen la misión de articular las economías ilícitas, en su mayoría de la estructura Acacio Medina, Segunda Marquetalia. También en Venezuela, otro de los grupos criminales que ha expandido su actuar en Venezuela es la Segunda Marquetalia, que tendría centenares de hombres protegidos, también por el régimen de Nicolás Maduro. El informe revela que los cabecillas que están en dicho país son Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever, Jenner García, alias 40, Alberto Cruz Lob, alias Enrique Marulanda, John Jairo Bedoya, alias Roosevelt o alias Rumba, Diógenes Medina, alias Chalo, Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles, Nelson Díaz Osorio, alias Iván Ali, Luis Cabrera, alias Diego Obando, Enrique Muñoz, alias Villa, William Danilo Malaver, alias Gerson González, José Barragán, alias Eider Cardona. Fuerzas militares. Listas para actuar. Ante la posibilidad de que estos cabecillas retornen a Colombia tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, las fuerzas militares reforzaron la seguridad en la frontera. En exclusiva con la FM, el comandante de las fuerzas militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que mantienen los controles en varios puntos. Las fuerzas militares de Colombia se encuentra desplegada a lo largo y ancho de la frontera con Venezuela. Son 2.219 kilómetros que nos separan
y donde nos encontramos desplegados sobre los departamentos de La Guajira, Cesar, norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía, dijo el general. Además, reiteró el despliegue de más de 30.000 uniformados. Todos ellos entrenados y capacitados para contrarrestar el actuar criminal de estos cabecillas y de cualquier actor que busque perturbar, afectar el orden público. Lea también, conozca la labor de los soldados de desminado humanitario, que atraviesan selvas y montañas para salvar vidas en Risaralda. Estos soldados, marinos, infantes y aviadores tienen el propósito de garantizar la soberanía nacional y contrarrestar los factores de inestabilidad que atentan contra la soberanía y el territorio nacional, así como fortalecer la seguridad y la democracia en las regiones. Son más de 30.000 soldados que se encuentran desplegados desarrollando operaciones militares y atacando, especialmente, el narcotráfico y toda su red criminal, agregó el general. Finalmente, el comandante de las fuerzas militares reconoció la presencia de estos criminales en Venezuela y fue enfático al señalar que la orden es ir tras ellos. La orden es fortalecer las acciones contra el grupo terrorista binacional ELN, especialmente a las estructuras que conforman el Frente de Guerra Norte, el Frente de Guerra Nororiental y el Frente de Guerra Oriental, así como sus finanzas ilícitas, explicó el general López.